¿Cree que es posible, por más mínima que sea la posibilidad, que algún religioso lo convenza de volverse religioso o al menos abrirse a la posibilidad de que exista un Dios? Pues no como los dioses que se han propuesto en los últimos 10.000 años de existencia humana, porque es claro que esos dioses no son posibles, no son viables. Y ahí entramos en algo que me preguntó una persona el otro día y que quizás debería yo tocar. Vamos a ver. Vamos a quitarle el... Vamos a cambiar este letrerito rápidamente y le vamos a poner el Dios de Spinoza y Einstein. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, mucha gente me ha preguntado, como ateo irreverente que soy, que qué opino del Dios de Spinoza y de Einstein, que es en general el Dios de los deístas. El Dios de Spinoza es la suma de todas las leyes naturales del universo. El Dios de Einstein no es un Dios personal, es también una especie de ordenación. Einstein fue muy vago al respecto. Él siempre se contentaba con decir que él no creía en un Dios personal, y lo demás lo hacía a un lado, y nunca fue claro respecto a su pensamiento, porque para algunas personas y en algunos momentos de nuestra historia, y dependiendo de la sociedad en la que te has desarrollado, como es el caso de Einstein, un judío austriaco-alemán, suizo-austriaco-alemán, que nace en el siglo XIX, pues muy difícil salir a decir, no, yo no creo en ningún Dios. Entonces tienes que adaptar tu pensamiento a lo que te enseñaron y al valor que tengas para abordar el hecho religioso. Bueno. En todo caso, no deja de sorprenderme que la gente crea que las opiniones de Einstein sobre Dios son relevantes. Yo creo que no lo son, pero en lo más mínimo. Lo que opine Einstein sobre religión es más o menos equivalente a lo que pueda opinar. A ver, ¿a quién podríamos poner? A Ringo Starr, feliz cumpleaños Ringo, 82 añotes, chiquitito. Lo que puede opinar Ringo Starr sobre física cuántica. O sea, Ringo Starr no tiene idea de física cuántica. Tú pregúntale sobre batería, pregúntale sobre contratiempos, pregúntale sobre redobles, pregúntale sobre acompañar una canción para resaltarla, subrayarla y sustentarla. Te puede decir. Pero si le preguntas de física cuántica, igual por cachondeo te responde lo primero que se le ocurra. ¿Qué va a saber Einstein de Dios? Nada. Absolutamente nada. Él es físico. Él era físico y además físico teórico, no físico experimental. Spinoza al menos era filósofo, lo cual a mí tampoco me impresiona demasiado, como todos ustedes saben bien. Pero vamos a ver. Vamos a pensar en el Dios de los deístas, el Dios de Spinoza, el Dios de Einstein. Más o menos vagamente es o bien un Dios que pone todo en marcha y luego se retira, que es lo que creían los deístas. O sea, Dios crea el universo y luego se va. Entonces ya no hay Dios. Entonces queda la duda de cómo creó el universo y ya. Pero no es un Dios. La característica fundamental de todos los dioses que se nos han postulado a lo largo de la historia de la humanidad es la voluntad creadora y la incidencia en la vida de los seres humanos. Y aquí me refiero a los dioses griegos, y me refiero a los dioses egipcios, y me refiero a los dioses babilónicos, y me refiero también a la visión mística del budismo, según el cual hay una fuerza a la que te impone ciertas reglas y que te propone ciertas acciones mediante las cuales tú vas a lograr hacerte parte de esa fuerza. Es decir, vas a trascender. Si esa fuerza no domina el universo y no te ofrece reglas para tu actuación de modo que puedas alcanzar el nirvana venciendo la rueda del deseo y la rueda de la reencarnación eterna, esa fuerza no tendría ninguna relevancia. Como te propone el abandono del deseo y los 8 caminos, son los 8 caminos, creo. Tampoco soy experto en budismo, me aburre.
me aburre soberanamente el budismo, más que otras religiones. Si no existiera, si existe eso, esa fuerza está actuando como Dios, está incidiendo en tu acción cotidiana y te está proponiendo un premio ulterior. Si no es el paraíso o las 70 vírgenes o 42 vírgenes o 12 vírgenes, las que te toquen según el Islam, te está ofreciendo un premio. Tú actúa de manera correcta y serás premiado. Y esa fuerza está consciente de tu existencia y de tu esfuerzo por salvarte, de tu esfuerzo por trascender. Así son los dioses. Esa es la definición misma de Dios. Una fuerza, un ente que tiene la voluntad creadora y la voluntad de incidir en la vida de los seres humanos. Si tú postulas un Dios que no tiene esas características, no estás postulando en realidad un Dios. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que un carpintero es una persona que utiliza determinadas herramientas y conocimientos y habilidades para trabajar la madera y hacer con ella distintos dispositivos adminículos, objetos, sillas, mesas, quizás, bueno, sí, algunos grabados, sabe unir trozos de madera, sabe cortar la madera de acuerdo a la veta, etcétera. ¿Vale? Es un carpintero. Ahora, imagínate un carpintero sin madera ni herramientas. Lo has vaciado de su misma definición. En ese sentido, yo soy un carpintero. Soy el carpintero de Spinoza. Soy el carpintero de Einstein. Soy un carpintero que no hace trabajos de carpintería, que nunca ha hecho trabajos de carpintería, que no sabe nada de carpintería. Ese es el Dios que nos proponen quienes tratan de usar el truco, el subterfugio del Dios de Spinoza. Si un Dios no se comporta como Dios, no es Dios. Si yo le llamo a todas las leyes del universo Dios, lo único que estoy haciendo es aplicarle un nombre que no le corresponde a una serie de cosas que no lo necesitan. Porque no tiene, esas leyes del universo no tienen ni la voluntad creadora ni la voluntad de incidir en la vida de los seres humanos. ¿Ok? Yo tenía, y esto lo he contado, lo vuelvo a contar, yo tenía un amigo que se dejó morir tontamente por sus creencias místicas en la pseudomedicina china, pero cuando era joven era muy inteligente, era uno de los tipos que yo consideraba más inteligentes que me rodeaban a mí. Y un día decía, bueno, ¿qué tal que Dios es el hidrógeno? Y yo, que ya era quien soy, a los 17, 18 años que fue cuando pasó esto, dije, vale, Dios es el hidrógeno. El hidrógeno es el principio de todo, ¿no? Es el primer elemento que se crea en el Big Bang, es el elemento fundamental a partir del cual se forman todos los demás elementos en las estrellas, que luego se pueden, y los que no se forman en las estrellas, pues se forman en las explosiones de las supernovas, etcétera, etcétera. El origen de todo es el hidrógeno, vale, llamémosle Dios al hidrógeno, vale, pero no es un Dios. Ni tiene voluntad creadora, ni tiene voluntad de incidir en el mundo real, ni le puedes rezar, ni le puedes hacer ofrendas, ni tienes que quedar bien con él. Hago esto en nombre del hidrógeno. Me doy de latigazos por el hidrógeno. Nadie haría eso. Estás usando, eso es un truco meramente semántico, coger el nombre Dios, aplicárselo a algo que no tiene relación alguna con todas las definiciones que los seres humanos hemos tenido sobre Dios, es decir, mira, ahí tienes un Dios en el que sí puedes creer. Pues sí puedo creer. Si el hidrógeno es Dios, creo en él, conozco el hidrógeno, sé lo que es el hidrógeno, lo he visto líquido, en fin, se demuestra su existencia, sé cómo está formado, creo en el hidrógeno, pero eso no es creer en Dios, por favor. En modo alguno es creer en Dios. Es simple y sencillamente eludir la responsabilidad de decir, es imposible que yo crea en los dioses postulados por las sociedades humanas, ya que sus defectos y problemas y contradicciones internas los hacen inviables. Esos dioses no pueden existir.
Y eso para muchas personas todavía resulta demasiado difícil, entonces se quedan agarrados de la religión con un dedito así, con el dedo pequeño, agarrados de la religión con el Dios de Spinoza o el Dios de Einstein. Por favor, crezcamos y seamos mayorcitos, ¿qué les parece?